Estudio maquiavélico, el arte de la invisibilidad como fundamento de la riqueza y el poder. El observador sagaz de la naturaleza humana y los mecanismos del poder, a la usanza de Nicolás Maquiavelo, debe reconocer una verdad brutal que la mayoría de los hombres se resisten a aceptar o incluso a pronunciar. Jamás ascenderéis a la verdadera riqueza mientras seáis fácilmente localizables. Esta sentencia, cruda en su formulación, no es sino un axioma ineludible de la estrategia. La riqueza, en su forma más pura y duradera, no es una mera acumulación de numerario, es, ante todo, una consecuencia de la invulnerabilidad que se obtiene a través de la invisibilidad estratégica. Mientras el nombre de un individuo circule sin restricciones, mientras sus movimientos, sus intenciones, sus compañías y sus ambiciones sean de conocimiento público, no es más que un peón en el tablero de juego ajeno. Un peón visible es, por definición, predecible y, consecuentemente, frágil. El riesgo de la legibilidad. El príncipe que aspira a la grandeza debe comprender que la capacidad de ser encontrado, de ser leído, es directamente proporcional a la facilidad con la que puede ser manipulado y, en última instancia, destruido. Aquel cuyas acciones se pueden predecir, puede ser neutralizado. Aquel cuyos planes se pueden leer, puede ser contenido. Aquel que puede ser localizado, puede ser utilizado y dominado. En la medida en que un individuo persiste en una existencia rastreable, se condena a la pobreza, al control y a la subordinación. La riqueza no germina del dinero en sí mismo, brota de la sombra estratégica. El dinero es meramente la consecuencia material, el reflejo, mientras que la sombra es la verdadera estrategia fundacional. La falacia de la exposición pública. El sistema social inculca en el hombre la obligación de la visibilidad. Desde temprana edad, se le adiestra para mostrar, probar y justificar su valía. Se le impulsa a exhibir su vida, a vociferar sus ambiciones, a anunciar sus proyectos y a mostrar sus resultados antes incluso de haberlos concretado. El individuo es dirigido, programado, para ser un ser visible. Sin embargo, en el ámbito real del poder y en el mundo de los hombres verdaderamente influyentes, la visibilidad es la debilidad capital. Cada acto de autoexposición es un regalo al adversario. Pistas, se revelan indicios de la ruta y los recursos. Armas, se entregan puntos de crítica y ataque. Puntos de entrada, se facilita el acceso a aquellos que buscan ralentizar, distraer, envidiar o sabotear. El hombre que se expone se convierte en un blanco mucho antes de convertirse en un peligro real para la estructura existente. La psicología de la contención. Es un error de la ingenuidad creer que aquellos que rodean al aspirante escuchan sus planes con genuino apoyo. Cuando el individuo describe sus objetivos o exhibe su motivación, los demás calculan, miden las implicaciones de su éxito para su propia posición. Se comparan, sienten la punzada de la posible superación. Envidiaban, secretamente desean que el ascenso no se materialice. Esperan el error. La mayoría de los seres humanos, en un acto de oscura psicología, prefieren presenciar el fracaso ajeno antes que el éxito de otro ante sus propios ojos. Aunque simulen sonrisas, felicitaciones y buenos deseos, en lo profundo, la masa desea secretamente que el individuo permanezca en su sitio, pobre, visible, fácil de comprender y, por ende, fácil de contener. Esta es una de las leyes no escritas de la interacción humana. El círculo social desea que el individuo evolucione, sí, pero nunca demasiado rápido, nunca demasiado lejos, nunca demasiado alto.
Buscan una evolución que no eclipse la suya propia. La condena a la mediocridad. El individuo, por su propia boca, entrega ingenuamente sus ideas, sus metas, sus proyectos y sus métodos. Habla en exceso, explica en exceso, revela en exceso, existe en exceso. Se vuelve un ser posible, y por ello, simple de contrarrestar, condenándose así a la mediocridad permanente. Maquiavelo lo habría sentenciado con claridad: un hombre jamás debe permitir que otros lean su juego. Sus intenciones deben permanecer inciertas. Su progreso debe ser invisible. Su próximo movimiento debe ser impredecible. Esto no es un consejo de maldad, sino de protección. No se busca destruir a otros, sino impedir que otros destruyan el camino propio. Esta es la auténtica estrategia del poder. El fantasma social, la primera regla de la riqueza. Si el hombre anhela la riqueza, la primera y más esencial regla es convertirse en un fantasma social. Un fantasma social es aquel que opera sin dejar rastro ruidoso. No se justifica ante nadie. No solicita permiso ni aprobación. No pierde tiempo en debates estériles o distracciones. Desaparece de las conversaciones inútiles, los dramas y las búsquedas de validación. El fantasma actúa. Y mientras actúa, nadie sabe lo que está construyendo. Nadie percibe los sacrificios. Nadie puede analizar el progreso. Nadie puede anticipar la victoria. La máxima es simple: si se te puede encontrar, se te puede detener. El individuo que aspira a la riqueza, pero que deja abierto todo acceso a su mundo, respondiendo a cada mensaje, buscando la aprobación, explicando sus sueños y debatiendo con los sin ambición, está construyendo la prisión más pesada que existe: la dependencia de ser visto para existir. La verdad inmutable es que no se necesita que otros vean el éxito para que éste sea real, ni siquiera se necesita que lo comprendan. Solo se necesita ser ilegible. Los verdaderamente ricos no son aquellos a quienes todos miran, sino aquellos que controlan lo que los otros pueden mirar. Para ascender a este grupo, la estrategia es clara: desaparecer del radar. Convertirse en alguien cuyos planes son desconocidos, pero cuyo ascenso se siente inevitable. En el mundo del poder, jamás son las voces ruidosas las que mueven los hilos. No son los extravagantes ni los charlatanes, estos son, invariablemente, los ejecutores. El que hace ruido es un hombre que busca atención, y quien busca atención está, por naturaleza, siendo dirigido, no dirigiendo. El príncipe y la sombra, un análisis profundo de la invisibilidad en la adquisición de la riqueza. El hombre que se afana en la búsqueda de la atención ha revelado ya su incomprensión fundamental de los principios que rigen la acumulación de la riqueza duradera. Maquiavelo, con su habitual perspicacia, habría ofrecido una máxima aún más inquietante a este individuo: el hombre visible es inherentemente manipulable. La ingeniería de la manipulación silenciosa. La manipulación del hombre no comienza con la mentira abierta, sino con la posesión de la información detallada. Aquellos que han logrado acceder a sus hábitos, sus debilidades, sus deseos, sus horarios y sus ambiciones, poseen la capacidad de manejarlo como si fuese un títere atado a una cuerda. Para ejercer este dominio, el adversario no necesita ser más inteligente, solo necesita saber dónde aplicar la presión. El aspirante puede creerse dueño de su destino, pero mientras los demás posean un conocimiento exhaustivo de su persona, ellos controlan sutilmente el ambiente que lo rodea. El verdadero enemigo del hombre ambicioso no es la carencia de dinero, es su hiperexposición.
Es la peligrosa transparencia que lo desnuda, y la ingenuidad de creer que los demás jamás utilizarán la información obtenida en su contra. Mientras el hombre sea legible en sus intenciones, accesible en sus tiempos y ubicación, predecible en sus reacciones, emocionalmente accesible para el ataque, permanecerá, por necesidad estratégica, alejado de la verdadera riqueza. La devoción de la riqueza al silencio. La riqueza, comprendida como el poder y la capacidad de acción sin restricciones, es una entidad que adora el silencio. Ella se regocija en la sombra, el espacio donde se forjan los planes sin ser vistos. La discreción, la ocultación de los medios y los sacrificios. La acción callada, se alía con aquellos que trabajan en lugar de vanagloriarse, con aquellos a quienes nunca se les ve llegar, pero cuya presencia se siente poderosamente. El hombre que se hace rico no habla, ni siquiera susurra. Permite que los resultados hablen por él. En contraste, el individuo estancado se bloquea porque desea hablar de sus resultados antes de que existan, y anhela ser reconocido por una victoria que aún no ha obtenido. Este es el motivo de su estancamiento: se expone demasiado pronto, demasiado fuerte y demasiado fácil, se expone en vano. Mientras el individuo se expone en la plaza pública, aquellos que realmente prosperan permanecen ocultos. Observan, esperan y calculan. Los poderosos de la historia y el presente jamás se han manifestado hasta el momento en que la victoria ya está asegurada. El riesgo calculado, ser blanco, retrasado, agotado. Es imperativo que el aspirante entienda un principio fundamental de la guerra silenciosa. Si se te puede encontrar, se te puede apuntar. Si se te puede apuntar, se te puede retrasar. Si se te puede retrasar, se te puede agotar. Si se te puede agotar, se te puede impedir alcanzar la riqueza. Los adversarios no necesitan destruir al hombre por completo para mantenerlo en un estado de contención. Basta con distraerlo, frustrarlo, desanimarlo, enfadarlo y llenarlo de duda. Unas pocas palabras de crítica o burla pueden aniquilar un proyecto antes de que se materialice. El hombre de ambición no puede permitirse esta vulnerabilidad. La riqueza no es una carrera visible, es una guerra silenciosa. Las únicas armas efectivas en este conflicto son el control de las propias reacciones, el anonimato en la acción, la disciplina inquebrantable, la capacidad de desaparecer cuando la necesidad estratégica lo imponga. Los verdaderos vencedores son aquellos cuya existencia se creía inexistente, de quienes no se hablaba. Mientras la masa conversaba, ellos trabajaban en la oscuridad, y cuando emergieron, ya era demasiado tarde para detenerlos, su posición estaba tomada. El mandato de la opacidad estratégica. Para el hombre que aspira a la riqueza, el mandato es claro: debe volverse imposible de seguir, imposible de analizar e imposible de comprender. Debe convertirse en una frustración para aquellos que creían conocerlo. Esto requiere una cirugía estratégica sobre la propia existencia. Eliminar la versión antigua de sí mismo. Cortar los hábitos que exponen su vida. Suprimir las discusiones que agotan su energía. Romper las asociaciones que lo desgastan. Cerrar el acceso a su persona, eliminando la conversación inútil. Esto no es frialdad, es estrategia. No es maldad, es intensidad. No es distancia, es peligro. Maquiavelo diría: un príncipe nunca debe revelar sus intenciones, porque es su opacidad lo que le confiere el poder. El aspirante a príncipe moderno debe adoptar la misma regla: no decir nada,
no mostrar nada, no confirmar nada. Que los demás hablen, supongan e imaginen. La gente no mide el ascenso del hombre por lo que hace, sino por lo que creen que va a llegar a ser. Si los otros pueden anticipar el éxito, harán todo lo posible para impedirlo. Pero si no pueden leer la jugada, no podrán bloquear lo que no ven venir. El secreto radica en que los hombres temen más a lo que no ven que a lo que tienen enfrente. Si el individuo se vuelve invisible, se vuelve impredecible. Si se vuelve impredecible, se vuelve peligroso. Y si se vuelve peligroso, se vuelve respetado. La riqueza, antes de ser una cuenta bancaria, es un estatus obtenido no por la sobrescritura de la propia vida, sino por el control absoluto de su narrativa y su número de contactos. ¿Desea que lo subestimen? Conceda acceso ilimitado a su vida. ¿Desea respeto? Quite el hábito de ser visto en todo lugar. ¿Desea que hablen de usted de manera diferente? Desaparezca. En la naturaleza, el animal que sobrevive no es el ruidoso, sino aquel que sabe mimetizarse, sabe esperar y sabe atacar en el momento perfecto. Estudio maquiavélico, el predador silencioso y la pobreza de la identidad expuesta. El observador de los mecanismos de la riqueza debe concluir que los hombres acaudalados actúan bajo el modelo del predador silencioso. No huyen, sino que trazan líneas, observan, escogen el momento y atacan con precisión. El aspirante a la grandeza debe internalizar esta metamorfosis, convertirse en un predador silencioso, enfocado, invisible, paciente, pero imparable. Mientras pueda ser encontrado, será controlable, y mientras sea controlable, permanecerá en el estado de pobreza, incluso si ésta no es solo financiera. La profundidad del control. Es una verdad incómoda, pero necesaria para la estrategia. La visibilidad, que ata al hombre, no es impuesta solo por el entorno, sino por el individuo mismo. El origen de la debilidad reside en la necesidad interna de ser validado, visto, escuchado y reconocido. El individuo se expone porque cree que la exposición confiere valor, cuando en realidad, la exposición es la asesina de la estrategia. El hombre de poder nunca prueba su valía. Simplemente actúa y desaparece, avanzando en el silencio y permitiendo que solo los resultados hablen. Aquel que busca la atención permanece perpetuamente dependiente de la mirada ajena. Y cuando se depende de esa mirada, el hombre deja de existir para sí mismo, comenzando a existir para ellos. En ese instante preciso, se vuelve controlable y deviene pobre por dentro antes de ser pobre por fuera. La verdadera trituradora no es la pobreza financiera, sino la pobreza de identidad, aquella que hace creer que se necesita mostrarse para existir, hablar para ser tomado en serio y justificarse para ser aceptado. Maquiavelo se habría mofado de esta ilusión moderna. Se dice: aquel que exhibe su debilidad en forma de una necesidad de ser visto estará siempre bajo el dominio de aquel que permanece en las sombras. Porque la sombra no es un refugio, es una palanca. Es el territorio estratégico donde se puede preparar la victoria sin ser atacado, el lugar donde el hombre se vuelve realmente peligroso. El espectáculo versus el problema. Para alcanzar la riqueza, el hombre debe convertirse en un problema, no en un espectáculo. La gente mira a los espectáculos. Los observa, juzga, compara y comenta con ligereza, jamás los toman en serio. La gente teme a los problemas. Cuando el individuo se vuelve invisible, cuando comienza a actuar sin hablar, a triunfar sin anunciar, a progresar sin avisar, la gente ya no habla de él con ligereza,
sino con desconfianza, sorpresa y respeto. Sienten que algo se está construyendo, pero no saben qué. Y lo que no se entiende, se respeta en mayor medida. La visibilidad proporciona satisfacción superficial, la invisibilidad otorga poder auténtico. Es una elección binaria. ¿Quieres ser aplaudido ahora o temido después? ¿Quieres ser popular o quieres ser rico? Los dos caminos rara vez se cruzan. No se puede anhelar la luz cuando la luz entrega armas al enemigo para golpear. No se puede querer la accesibilidad cuando ésta abre las puertas a los celos, la envidia y la manipulación. Si se elige la riqueza, se deben borrar las huellas. Transformar la presencia en un misterio. Convertir los movimientos en silencio. Hacer de la vida un enigma indescifrable. Proteger el fuego interior. La psicología humana es simple. La gente nunca ataca lo que no ve. Atacan aquello que les hace sombra, lo que amenaza su confort y lo que les recuerda su propio estancamiento mientras el otro evoluciona. Para evitar ser frenado, el hombre debe procurar que nadie vea nada. Debe avanzar con una levedad sobrenatural, dejando solo migajas de información, gestos vagos, alusiones ambiguas y respuestas evasivas. Cuanto más enigmático se vuelva, más perderá el mundo circundante su capacidad de dañarle. Las grandes ambiciones deben ser veladas, pues despiertan la mediocridad de los demás. El entorno dirá que el ambicioso sueña demasiado o que se esfuerza demasiado, pero lo que jamás confesarán es que desearían poseer su valor, su visión y su fuego. Y como no lo tienen, intentarán soplar para apagar la llama ajena. El aspirante debe aprender a proteger y esconder su fuego, a ocultar su trayectoria. Debe convertirse en su propio secreto. Los ricos viven en el silencio no por timidez, sino por estrategia. Ellos jamás anuncian sus planes, explican sus intenciones, buscan validación, comparten los detalles operativos. El príncipe maquiavélico no busca ser amado por la masa visible, sino temido por los pocos que importan y respetado por el misterio de su fuerza. El maquiavelismo de la opacidad, la construcción del poder desde la sombra indetectable. El hombre que ha estudiado las leyes del poder comprende que la riqueza pertenece a aquellos que mueven los hilos, no a aquellos que hablan de ellos. Pertenece a quienes sorprenden al mundo con sus logros, no a quienes dan aviso de sus intenciones. Pertenece a aquellos que son amos de sí mismos, no a aquellos que se exponen a la vista de todos. El mundo no rinde pleitesía a las palabras, honra los resultados. Y los resultados nunca se forjan bajo la mirada escrutadora de los demás. Se construyen en la oscuridad estratégica de las noches en vela, de los silencios cargados, de los sacrificios invisibles y de los momentos de duda que nadie presencia. Lo que el público aplaude no es más que la superficie del éxito, la parte emergente del iceberg. Lo que nunca ve es el dolor y la disciplina de la construcción. La soledad estratégica del rico. El hombre rico acepta la soledad e, incluso, la busca activamente. La razón es simple, en la soledad, se vuelve indetectable. Y al ser indetectable, se vuelve impredecible. Y al ser impredecible, se vuelve poderoso. El aspirante debe cesar de ser una opción fácil y accesible para todos. Debe dejar de responder de inmediato, de decir sí a cada solicitud y de ofrecer su atención a quienes no le ofrecen nada de valor a cambio. La estrategia exige una reconstrucción del espacio mental y un cierre de las puertas que siempre se dejaron abiertas por complacencia. La riqueza exige discernimiento, no caos. Exige foco, no dispersión. Exige frialdad,
distancia y altura estratégica. El hombre debe comenzar a separarse del mundo para poder dominarlo mejor después. El verdadero desafío no es la falta de dinero, sino la transformación del yo en una versión que los demás ya no puedan alcanzar ni leer. Esto exige coraje y fuego interior. El ataque a la nueva versión del yo. Las personas no enviarán mensajes de felicitación por volverse menos accesibles. Jamás aplaudirán el cambio hacia la frialdad o la concentración. Por el contrario, lo percibirán como un ataque, un juicio o una distancia ofensiva, porque están acostumbrados a tener al individuo fácilmente a su disposición. Sin embargo, la verdad estratégica es simple. Si la nueva versión de uno mismo incomoda a los demás, es una señal de que está interrumpiendo su antigua y cómoda visión del individuo. Esto significa que se está evolucionando, que se está convirtiendo en un problema, en el sentido de ser una fuerza que no pueden resolver fácilmente, y que se está volviendo menos localizable. Cuanto menos localizable, más peligroso. El entorno no debe saber dónde está el aspirante, si gana o pierde, si trabaja o duerme, qué está construyendo o qué está tramando. Solo necesita sentir que algo fundamental ha cambiado en el individuo. El poder nace cuando ya no se necesita demostrar que se existe. Ya no se necesita hablar para ser escuchado. Ya no se necesita probar que se avanza. Se camina en una dirección que nadie comprende, pero que todos respetan. Esta es la verdadera fuerza. El valor estratégico de la oscuridad. El hombre invisible, aquel que no puede ser leído, alcanzado o manipulado, siempre termina por imponerse porque construye sin ser interrumpido, mejora sin ser comparado, avanza sin ser retenido. Los ricos no huyen de la luz por miedo, sino porque comprenden el valor intrínseco de la sombra. Saben que en la oscuridad se gestan las victorias más grandes. Es en la oscuridad donde se forja la mente de hierro, donde se desarrollan habilidades que nadie puede arrebatar, y donde se construye un imperio que nadie puede detener. La sombra no es un lugar para esconderse, es un lugar para construirse. El hombre no será rico mientras quiera ser encontrado, comprendido, aprobado o aplaudido. El mundo solo aplaude los resultados masivos e incuestionables. Por ello, el hombre sabio solo debe mostrar sus resultados cuando sean indiscutibles, enormes, irreversibles, ni antes, ni durante, sino después. La riqueza es una consecuencia. El silencio es el método. La invisibilidad es la estrategia. Máximas del príncipe invisible, reglas de la opacidad estratégica. Para el aspirante a príncipe, es menester aplicar estas reglas inquebrantables de la opacidad a su vida diaria. Cese del espectáculo, regla de la prohibición a partir de hoy, debe suspenderse todo programa de exposición. Deje de contar los detalles, de intentar impresionar, de explicar su camino o de anunciar lo que se va a hacer. La dilución del rastro, regla de la vaga alusión cuando se vea forzado a hablar de sus asuntos, use la ambigüedad y la vaguedad. Responda con alusiones, nunca con datos concretos. Que el mundo suponga y se confunda sobre su verdadera posición. El silencio del teléfono, regla de la no disponibilidad, reconstruya sus barreras de acceso. No responda de inmediato a todo mensaje. La disponibilidad constante devalúa el tiempo y el valor percibido del individuo. Su presencia debe ser una excepción, no la norma. La separación emocional, regla del bloqueo interno, proteja su fuego interno de la validación externa. No dependa del aplauso o la aprobación para confirmar su camino.
Solo la propia disciplina es la métrica de avance. La construcción en la sombra, regla de la ejecución oculta trabaje, construya y avance en el silencio más absoluto. Deje que los demás conversen y se distraigan mientras usted se vuelve indetectable y, por ende, imparable. El objetivo final es que, un día, los demás se pregunten, ¿pero cómo lo hizo? Para entonces, la pregunta será hecha demasiado tarde, porque el príncipe ya habrá desaparecido del radar, se habrá convertido en otro hombre y se habrá establecido en la cima. Conclusión del estudio maquiavélico, el destino final del visible y el invisible. La tesis central de este estudio, inspirada en las enseñanzas de Nicolás Maquiavelo sobre el poder y la preservación del príncipe, se resume en una única e ineludible máxima para el hombre que aspira a la verdadera riqueza: si deseáis la riqueza, no os hagáis visible, haceos invisible. La inevitable derrota del hombre visible. El hombre que insiste en la visibilidad y la accesibilidad está cometiendo un error fatal de estrategia. Al permanecer expuesto, se garantiza ser objetivo constante. Su existencia es un punto de mira para la envidia, el juicio y la crítica. Predecible, sus movimientos y ambiciones son leídos, permitiendo a los adversarios anticipar y neutralizar sus jugadas. Contenible, al ser fácil de encontrar, es fácil de retener, retrasar y agotar emocionalmente. El mundo moderno, como el entorno político que Maquiavelo analizó, está dividido en dos castas estratégicas. Los visibles, aquellos que son atacados. Su energía se disipa defendiéndose y justificándose. Los invisibles, aquellos que dominan. Su energía se concentra en la construcción y la acción sin interrupción. El visible se convierte en un objeto de consumo y comentario para la masa. El invisible se transforma en una fuerza temida e incomprensible para el poder. El desvanecimiento como estrategia de ascenso. Por lo tanto, la estrategia final y más crucial para el aspirante a príncipe es la de desaparecer. Este acto de desvanecimiento no es una huida por cobardía, sino una ascensión silenciosa por cálculo puro. Dejad de ser accesible. Convertíos en un desaparecido estratégico. Mientras el hombre pueda ser encontrado, no podrá ser verdaderamente rico. La consigna es clara y definitiva: desapareced y retornad solo cuando ya nadie, sin excepción, pueda detener vuestro ascenso. Este es el único camino que funciona en un mundo donde la visibilidad es la forma más sofisticada de servidumbre. Máxima final. Nunca seréis ricos mientras podáis ser hallados. Desapareced, pues, y retornad solo con la fuerza de lo irreversible.